Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y a esta hora hacemos contacto con la asambleísta Yesenia Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, para hablar sobre la decisión del Consejo de Administración Legislativa que suspendió la calificación de los proyectos derogatorios para la reforma tributaria. Asambleísta, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde la cabina de FM Mundo. Bienvenida. Muy buenas tardes, Fausto. Un cordial saludo para usted, para todo el país. Que tengan a la vez un excelente inicio de semana. Bien, por parte de quienes han presentado estos proyectos derogatorios a la llamada también reforma tributaria del presidente Guillermo Lasso, este decreto ley que se ha discutido tanto durante estas últimas semanas, precisamente a propósito de sus defectos que no eran los anunciados inicialmente y pues ha tomado por sorpresa a grandes sectores de la sociedad. En el CAL básicamente no se ha pedido que se pueda contar con un pronunciamiento de la Corte Constitucional, algo que ha llamado la atención a quienes propusieron estos proyectos derogatorios. ¿Qué debe interpretarse? ¿Qué le parece que no está claro en el texto que el CAL necesita interpretación? Bueno, tenemos un informe de la Unidad Técnica Legislativa con criterios jurídicos constitucionales en el cual recomienda no calificar estos proyectos, indicando que son iniciativas específicamente exclusivas de la función ejecutiva, el que justamente es proponer proyectos de ley en materia tributaria. Pero asimismo tenemos una potencial contradicción de acuerdo a lo señalado, por ejemplo, en el artículo 140 de la Constitución, en la que señala que la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificar o derogar un decreto de ley urgente en materia económica. Reitero en esto, hay dos bloques de artículos que son potencialmente contradictorios y lo que nos corresponde a nosotros como Consejo de Administración Legislativa es actuar apegados a la ley con la responsabilidad con el país. Es por eso que viendo estas contradicciones que tiene la Constitución, hemos propuesto que sea la Corte Constitucional la que se pueda pronunciar al respecto, emocionado justamente que se realice la consulta respectiva a la Corte Constitucional y esto tendrá que seguir el procedimiento correspondiente. Desde que se advertía que en el CAL no iba a pasar este proyecto y que desde que se hablaba sobre esta imposibilidad o se advertía la necesidad de consultar con la Corte Constitucional, ya se dijo sobre la constitucionalidad del llamado impuesto verde y se puso este ejemplo y que no se realizó ninguna observación sobre la forma en la que fue derogada por parte de la Asamblea. ¿Cuál es la respuesta de ustedes respecto a esto? Mire, Fausto, lo que se hizo antes no quiere decir que se lo tenga que hacer hoy y lo que se hizo antes no quiere decir que se hayan hecho bien o mal las cosas. Pero estamos hablando de un precedente jurídico, de jurisprudencia básicamente. Por supuesto, pero estamos justamente en otro periodo legislativo en el cual cada acción que nosotros hagamos, tanto en el Consejo de Administración Legislativa como en el Pleno de la Asamblea Nacional, tiene una responsabilidad. Aquí existen puntos contradictorios, artículos contradictorios en la Constitución, por lo cual hemos visto justamente la salida para tomar acciones que sean correctas y adecuadas, apegadas al derecho, apegadas a la ley, en que sea la Corte Constitucional la que justamente se pueda pronunciar. El artículo 135, 301 de la misma manera tiene en este caso su posición, lo que yo le mencionaba en un inicio, tiene incidencia directa en las competencias del presidente o presidenta de la República. Dice, solamente el presidente o presidenta de la República puede presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos que aumenten el gasto público o se pueda modificar en este caso la división política administrativa del país. Mientras tenemos el artículo 140, como yo le he mencionado, que sí le da cierta potestad a la Asamblea Nacional. No cierta, sí le da la potestad, está claro. Es para evitar justamente esta contradicción, lo que hemos visto es la salida que sea la Corte Constitucional la que se pueda pronunciar al respecto y posterior a ello nosotros tomar una decisión en el Consejo de Administración Legislativa. Pero reitero en esto, Fausto, tiene que seguir el procedimiento correspondiente, es decir, esto se aprobó en el Consejo de Administración Legislativa, será el Pleno de la Asamblea Nacional
con 70 votos para que esto se pueda aprobar y se pueda realizar la consulta respectiva a la Corte Constitucional. Si no existen los votos, si el Pleno en este caso no se pronuncia al respecto o no hay los votos necesarios, pues esto tendrá que regresar al CAL y tendrá que decidirse. Bien, o sea, quienes han propuesto este camino han dicho que el artículo 140 es totalmente claro y de hecho dice la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Tenemos también lo que hablábamos como un precedente jurídico, el caso del llamado impuesto verde, que en su momento fue planteado por el asambleísta de entonces, Fabricio Villamar. Esa es de acuerdo al análisis que han hecho quienes propusieron este proyecto derogatorio, pero ellos insisten en que lo hecho por el CAL es simplemente una intención de dilatar esto, de ojalá zanjar y dejarlo en el tiempo para que eso quede ahí y el impuesto se mantenga, contrario a lo que algunos sectores han reclamado la derogatoria. Bueno, algunos asambleístas miran lo que quieren mirar, pero aquí la responsabilidad recae justamente en cada uno de los legisladores que forman parte del Consejo de Administración Legislativa. Ya veremos en el Pleno quién está a favor del Estado de Derecho de esta acción frente al pedido que vamos a hacer a la Corte Constitucional, o quién está del lado también del show político y de la crítica sin fundamentos, Fausto. Reitero en esto, tenemos responsabilidad con el país, nuestro accionar tiene sin duda alguna que ser responsable y actuar en base a la ley y a la Constitución. Es clarísimo, aquí hay contradicción en estos dos articulados, por lo que lo recomendable es que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto. Posterior a ello, se tendrá que tomar una decisión en el Consejo de Administración Legislativa. Así como estos, absolutamente todos los proyectos, nada tiene que ver con las banderas políticas, con las posiciones políticas, se tiene que cumplir el debido proceso. ¿Y cuánto tiempo podría tomar esto en la Corte Constitucional? Bueno, en la Asamblea Nacional nosotros lo hemos puesto como prioridad. No hay una fecha exacta para que esto pase al Pleno de la Asamblea Nacional, pero entiendo que para la próxima semana ya estaría en la convocatoria. Posterior a ello, pues ya se podría pedir de manera urgente este pronunciamiento a la Corte Constitucional. Ahora bien, hay un sentir general sobre los efectos que esta reforma tiene en la economía de la gente y esto se ha visto en varias reacciones, no solo de los sectores de clase media, trabajadores, sino también parte del sector empresarial. ¿Ustedes no sintonizan con esta preocupación? Totalmente de acuerdo, Fausto. Y en su momento lo dijimos, en su momento hicimos observaciones. ¿Por qué no entonces discutirlo? No sé si vía derogatoria, pero ¿por qué no entonces discutirlo y frenar esto mandando a la Corte Constitucional? Pero por supuesto y realizando de manera correcta los procedimientos respectivos. Aquí no se debe actuar bajo presiones, tampoco bajo lo que diga ciertos legisladores. Tenemos que actuar bajo la línea legal y bajo el Estado de Derecho. En su momento lo dijimos, para que este informe de las reformas tributarias puedan ser aprobados, tienen que acoger las observaciones debidas. Incluso lo mencionamos de manera reiterativa, el tema del impuesto a la renta. No fueron acogidas nuestras observaciones, por lo que nosotros tampoco apoyamos el informe de mayoría, tampoco apoyamos el informe de minoría. Y cuando tuvimos la última moción, no sé si usted recuerda, Fausto, de archivar este proyecto de ley, porque decíamos, afectan a las clases populares, afecta a la clase media y por ende no tiene que aprobarse. Nosotros como Izquierda Democrática votamos a favor de que se archive este proyecto de ley. La abstención fue de la bancada de UNES, los que hoy están proponiendo justamente este proyecto derogatorio. Y ellos permitieron que este proyecto entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Más allá de eso, Fausto, estos proyectos, como cualquier otro, tienen que seguir el debido proceso y nosotros como Consejo de Administración Legislativa, siendo responsables con nuestro accionar, pues realizaremos las acciones pertinentes. Por eso es que daba la impresión de que UNES en su momento, claro, cerró filas y con la abstención dio paso a esta reforma tributaria y esta vez, de acuerdo a lo que dice UNES, Izquierda Democrática, ambos partidos se lanzan la responsabilidad y pues en el medio, los ciudadanos, en el medio la inconformidad por parte de varios sectores y que sienten que en la Asamblea no se sintoniza con las necesidades o las demandas de quienes están afectados. Miren, nosotros lo defendimos en su momento, Fausto,
Hicimos observaciones, dijimos que esta ley afecta a las clases medias, a las clases populares, a los artesanos, a los microempresarios. Hablamos del impuesto a la renta, hablamos de las contribuciones especiales. Finalmente, las observaciones no fueron acogidas. Como Izquierda Democrática, a la interna también estamos analizando acciones, pero también aquí realizando lo correcto, que los proyectos cumplan con los requisitos debidos. Tal vez pensemos en realizar reformas parciales, pero siguiendo los procedimientos correspondientes. Y reitero en esto, nosotros no vamos a actuar bajo presiones, sino bajo la ley, bajo la Constitución, bajo el Estado de Derecho. Y con esa responsabilidad, que en su momento mismo lo dijimos, no vamos a apoyar este proyecto de ley porque afecta con esa misma responsabilidad. Justamente estamos analizando ya en el Consejo de Administración Legislativa, por ejemplo, estos dos proyectos que la Unidad Técnica Legislativa indica que no cumplen con los requisitos. Sin embargo, como Izquierda Democrática, hemos propuesto realizar esta consulta a la Corte Constitucional para que se pronuncie. Ahora, la Corte Constitucional también deberá en paralelo tramitar demandas de inconstitucionalidad a esta ley, algunas que se advierten ya serán incluso puestas a consideración. Ahora también la consulta para la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional finalmente, otra lectura es, se ha lavado las manos y todo deja en manos de la Corte Constitucional. Tanto las demandas que podrán llegar sobre la inconstitucionalidad de la ley y ahora la consulta para un proyecto derogatorio. Para evitar justamente inconstitucionalidades es que es importante realizar esta consulta a la Corte Constitucional. Ya veremos lo que decide el Pleno de la Asamblea Nacional, si tenemos los votos necesarios para que se realice esta consulta, que es previo a la decisión que podamos tomar en el Consejo de Administración Legislativa. Reitero, Fausto, la Unidad Técnica Legislativa en su informe ha indicado que estos proyectos no cumplen con los requisitos. Sin embargo, la salida que nosotros le hemos dado es que sea la Corte la que se pronuncie y posterior a ello tomar una decisión. En la Izquierda Democrática estamos de acuerdo en que esta ley afecta a los ciudadanos y eso lo dijimos en su momento y nos seguimos manteniendo en eso. Pero por favor, hagamos lo correcto. ¿Y en la Izquierda Democrática están de acuerdo en que hay que revisar estas medidas? ¿Cuáles medidas? La reforma tributaria. Por supuesto, mire, en su momento dijimos, en su momento incluimos, si no me equivoco, como 12 observaciones a las reformas tributarias, las cuales no fueron acogidas, por eso nosotros no apoyamos el informe y por ende apoyamos a que se archive este proyecto de ley. Recordemos nuevamente a la ciudadanía, hubo la abstención de la bancada de UNES, este proyecto no pudo ser archivado y terminó entrando en vigencia por el Ministerio de la Ley. Si se supera estos problemas de constitucionalidad que ustedes plantean, ¿ustedes irían por un proyecto derogatorio? Bueno, nosotros a la interna estamos analizando algunos aspectos. Uno de ellos son reformas parciales que seguiremos analizando a la interna para ver qué otras acciones las podemos realizar, porque si hablamos de la reforma tributaria, no estuvimos de acuerdo, ahora no estamos tratando las reformas tributarias, sino los proyectos derogatorios. Que tienen que cumplir requisitos y un debido procedimiento. Ahora, si estos proyectos son calificados, de la misma manera tendrán que seguir el debido proceso, es decir, ir a la comisión, que haya un primer informe, un segundo informe y posterior a ello que en este caso el Ejecutivo se pronuncie, que también puede vetarlo, ¿no? Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto, y siempre a la orden para informarle al país. Un abrazo. Gracias. Ha sido la asambleísta Yesenia Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, hablando sobre este trámite para los proyectos derogatorios de la reforma tributaria del gobierno. Todo se ha trasladado hasta la Corte Constitucional en consulta y en paralelo también seguramente llegarán proyectos y demandas de inconstitucionalidad a esta ley. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.